Segunda de Timoteo 3, para que leamos juntos, porque tenemos que recordarnos una y otra vez que si estamos aquí, el motivo por el cual existimos como congregación es una sola. Queremos oír a Dios, queremos oír a Dios hablar, y la única manera es a través de su palabra. No existe otro motivo, y ese debería de ser siempre el motivo que hubiese en el corazón de todos los que venimos para adorarle, para presentarnos delante de Él, pero sobre todo para escucharlo a Él. Segunda de Timoteo, y vamos a leer juntos, honremos la palabra y hagámoslo de pie, por favor, y hagámoslo juntos. Si no tienes la versión Las Américas, puedes ver la pantalla. Y veamos el 3, 16 y 17. Dice la palabra de nuestro Dios así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Ahora quiero que sigan con su vista, por favor. El pasaje que estudiaremos el día de hoy en el libro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 16. Lucas 16, versículo 19. Lucas 16, San Lucas, capítulo 16, versículo 19, escrito está en la palabra de nuestro Dios. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un hombre, un pobre, llamado Lázaro, yacía a su puerta, cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Esta es la palabra que el Señor hoy tiene para nosotros, y que Él prospere su palabra. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz.
y hará aquello para lo cual tú la envías y no regresará a ti vacía. Y ese es nuestro anhelo hoy, Señor, que nuestros oídos sean abiertos, que vida llegue a donde hay muerte, que arrepentimiento llegue a donde hay pecado y que consuelo llegue a donde ya hay salvación. Un corazón agradecido a ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos en nuestra debilidad. Concédenos la gracia de tu Espíritu Santo para poder ver las abundantes riquezas de tu gloria en esta tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, por favor? El tema que empezamos a estudiar el día de hoy es un tema que no es muy popular. El tema del infierno no es algo que busque uno en internet, ni tampoco son el tipo de predicaciones normalmente que se recomiendan. Sin embargo, el hablar del infierno tenemos que verlo desde la perspectiva de la palabra de Dios. Y déjenme confesarles que a pesar de tener 23 años, teniendo el privilegio de usar un micrófono para predicar la palabra, a pesar de todo, específicamente jamás he predicado del infierno. Y créanme lo que cuando empecé con este estudio, le pedí primeramente perdón a Dios por no haberlo hecho. Y también recuerdo que hace unos 5 o 6 años me decía mi hija: papá, ¿por qué tú no hablas del infierno? ¿Cuándo vas a hablar del infierno o de Satanás? Y le decía: cuando la palabra hable, yo hablaré. Pero la palabra habla mucho. De hecho, ¿por qué podemos decir que es algo de suma importancia? Primeramente, porque la Biblia entera habla más de la ira y del juicio de Dios que del amor de Dios. ¿Sabías tú esto? La Biblia habla más de la ira de Dios, que implica el juicio y el castigo, que del amor de Dios. Y si la Biblia habla más del juicio y de la ira de Dios que del amor de Dios, por algo es. También nuestro Señor Jesús, que es el amor encarnado de Dios. Nuestro Señor Jesús, que es el amor de Dios dado a tu vida y a mi vida. Nuestro Señor Jesús habló más del infierno que del cielo. Nuestro Señor Jesús habló más del infierno que del cielo. Y por supuesto, todo el Antiguo Testamento está lleno de comentarios acerca del juicio de Dios y de la ira de Dios. Es más, déjame decirte que Apocalipsis, los últimos tres capítulos de Apocalipsis, que nos habla de la gloria celestial del cielo, de todo lo hermoso que es estar en el cielo, el capítulo 20, 21 y 22, que son el final de toda la Biblia. Sin embargo, ahí en esos capítulos 20, 21 y 22 habla del infierno. No solamente de lo hermoso que es el cielo, pero habla del infierno. Por eso es importante, por supuesto, tomar en cuenta esta enseñanza. Además, no solamente debemos de ver lo importante, sino también el contenido de esta doctrina. ¿Por qué? Porque es el lugar de tormento para millones de seres humanos, y no solamente para millones, sino que es el lugar de tormento eterno para millones de humanos. Edward Donnelly, un siervo de Dios, dice, viendo estadísticas, hay un promedio de 95 millones de muertes al año. 95 millones de seres humanos mueren al año. 95. 3 seres humanos, 3 hombres o 3 mujeres mueren cada segundo.
En este tiempo que duremos hablando de esta palabra durante 1 hora, habrán muerto 11,000 personas que ya no están en el planeta Tierra. 11,000 personas. Y te digo esto, la mayoría van a terminar en el infierno. Esa es la realidad, porque la palabra lo dice así. 11,000 personas en una sola hora van a terminar en el infierno. Esta es una realidad. El contenido de la enseñanza es necesaria y por eso la Biblia habla tanto acerca de esto. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nadie perezca, sino que vengan a arrepentimiento. Otro motivo para enseñar del infierno es considerarnos a nosotros mismos, tú y yo. Tú y yo, ya olvidémonos por un momento del mundo, simplemente piensa en ti y piensa en lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 3, versículo 23, nos da una realidad que nos pega de frente en la cara y nos dice, por cuanto todos han pecado, no existe ninguna posibilidad de llegar ante la gloria de Dios. Es una realidad que es para ti y para mí. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, imposibilitados de llegar ante su santidad, porque Dios es santo, santo, santo. Esa es una realidad, Romanos 3:23. Romanos 6:23 es otra realidad que es para ti y para mí, porque la paga del pecado es muerte eterna. La paga del pecado es muerte. Pero viene en ese mismo pasaje un consuelo más. La dádiva, el regalo que Dios da es vida eterna por medio de lo que hizo Cristo Jesús. Y eso nos lleva, por supuesto, al cuarto aspecto, por lo cual la doctrina del infierno es importante. El cuarto aspecto es porque no existe más que una sola posibilidad de librar nuestras vidas del infierno. Solo una posibilidad existe para librarnos del infierno. Juan 3, versículo 36, nos dice la palabra de Dios. Juan 3, versículo 36, dice así: el que cree en el Hijo, el que recibe la capacidad de poder creer, la fe en Jesucristo, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Te fijas cómo lo menciona particularmente este versículo? Dice que creer en Jesús es ¿qué? Obedecerle. ¿Sí? O sea, no se trata nada más, sí, yo sí creo en que Jesús existe. No, el que cree en Él tiene vida y el que no lo obedece, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, el castigo de Dios, el infierno de Dios permanece sobre él. Son suficientes motivos para hablar del infierno. Y si nuestro Señor Jesús, repito, habló más del infierno, este es un pasaje que no lo dijo alguien más que nuestro Señor Jesús. Estamos leyendo en este pasaje de Lucas 16 palabras directamente salidas de la boca de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús estaba hablando y déjame decirte a quién se estaba dirigiendo. ¿A quién se estaba dirigiendo? Velo ahí en el versículo 14. En el versículo 14, ¿a quién les estaba diciendo esta historia? ¿A quién? En el versículo 14 dice que se estaba dirigiendo a los fariseos. Los fariseos dice que eran amantes del dinero. Oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y él les dijo,
Está hablando de Jesús. Él les dijo, ustedes son de los que se justifican a ustedes mismos entre los hombres, pero Dios conoce sus corazones, por lo que de entre los hombres es de alta estima lo que los hombres valoran más, lo que los hombres anhelan más, lo que los hombres buscan más, lo que los hombres aman más, es abominable delante de Dios. Es abominable. Lo está diciendo nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿qué vamos a encontrarnos en esta historia que nuestro Señor Jesús está dándoles? Lo primero, del versículo 19 al versículo 21, nos encontramos dos hombres, un rico y un pobre, dos hombres. En el versículo 22 nos encontramos dos muertes. Los dos mueren, el rico y el pobre. Del versículo 23 al versículo 28 nos encontramos dos destinos eternos: la presencia del Señor o en el infierno. Y por último, en el versículo 29 al 31 nos encontramos dos advertencias. Vamos a hablar de lo que dice la primera sección, del versículo 19 al 21. Nos dice claramente, el Señor Jesús: había cierto hombre rico. Fíjense cómo se refiere a él, cierto hombre rico. O sea, puede ser cualquiera, cierto hombre rico. Pero fíjense cómo nos habla del pobre. Nos habla nuestro Señor Jesús con su nombre. El pobre sí tenía un nombre. Su nombre era Lázaro. Su nombre era Lázaro, porque Dios conoce a los que son suyos por su nombre. No son cualquiera, pero en cambio del rico pudiera ser cualquiera, cierto hombre rico. Y ahora nos habla de las características de estos dos hombres. El hombre rico se vestía de púrpura y lino fino. Le gustaba mostrar su riqueza. Le gustaba que lo vieran en su riqueza. Porque habla de que es rico, pero también tenía que demostrarlo con esas ropas púrpuras y de lino fino. Le gustaba ser visto en su riqueza. ¿Qué más nos dice de él? Celebraba cada día fiestas. Era una alegría de diario en su rostro todo el tiempo. Y celebraba lo que tenía y celebraba la clase de vida que se podía dar. Celebraba cada día. Fiesta para él todos los días de su vida. Fiesta. Celebrando. ¿Derivado de qué? De su riqueza. De su riqueza. Y además lo hacía con esplendidez. Le gustaba que muchos más pudieran tener acceso a esas riquezas y a esa alegría y a ese estilo de vida, y podía pavonearse con todo esto. Lo hacía con esplendidez. No solamente era rico, sino que además lo celebraba y se alegraba todos los días, y lo hacía con esplendidez. Pero ahora nos habla de un pobre también. Y este pobre, como lo dice el versículo 20, tenía un nombre. Nuestro Señor Jesús lo conoce por su nombre, se llama Lázaro. Lázaro. Qué hermoso es poder ver que lo más vil y menospreciado del mundo escoge Dios para avergonzar, dice la palabra en 1 Corintios, aquellos que se jactan y se envilecen con su grandeza.
Qué hermoso es que lo llama por su nombre, se llama Lázaro. Y yacía a la puerta del hombre rico. O sea, había una gran barrera entre él y el rico. Ahí estaba la puerta y ese hombre estaba cubierto de llagas. No tenía suficiente nutrición, no había suficientes nutrientes en su comida. Y una de las enfermedades que tú y yo sabemos que tienen los niños en África se llama pelagra, por la falta de nutrición, y había llagas en su piel. Eso nos señala esto, ¿sí? Llagas en su piel. De hecho, dice aquí que hasta los perros venían y lamían sus heridas. Esa era la condición, paupérrima, totalmente despreciable, tal vez a los ojos de los que pasaban por ahí. A lo mejor los amigos que visitaban al rico para sus fiestas espléndidas tenían que brincarlo o apartarse mucho. ¿Cuántas veces no lo habrá corrido el rico de afuera de su puerta? ¿Cuántas veces realmente le dijo, ten una torta y vete por favor? No, tenía que esperar que las sobras de la comida de todas esas fiestas fueran puestas en la basura para él ir y buscar las migajas, lo que sobraba. Él tenía que ir por las sobras. Dos hombres, un pobre, un rico. Déjame decirte que la riqueza del hombre no solamente es dinero y son ropas, como ya lo mencionó bastante claramente y con certidumbre. Muchas veces nos sentimos ricos porque tenemos muchos amigos. Muchas veces nos sentimos ricos porque tenemos mucho conocimiento. Muchas veces nos sentimos ricos porque tenemos mucha fama. Hay tantas clases de riqueza. Muchas veces nos sentimos ricos porque tenemos mucha educación, o mejores padres, o mejores familias, o mejores carros. Y hay tantas cosas que son nuestra riqueza. O porque nuestros hijos están sacando solamente 10 en la escuela. O tantos dioses, como lo mencionó René, tantos dioses. Aquello que nos hace llenarnos de ¿qué? Simplemente alimentar nuestra riqueza, nuestro yo. Ustedes escucharon y leímos en la palabra acerca de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los pobres de espíritu. Teniendo tanta riqueza, no se puede tener riqueza en el espíritu. Es totalmente contradictorio. Tenemos que estar vacíos de todo lo terrenal para poder tener capacidad de ver lo espiritual. No solamente menciona dos hombres, rico y pobre. ¿De cuál eres tú? ¿Estás entre los ricos o estás entre los pobres? Lo segundo que vemos ahí también habla en el versículo 22. Y sucedió, nada más, así lo dice, sucedió que murió el pobre. Y murió también el rico. El mismo versículo dice, murió el pobre y murió también el rico. Pero cuando habla del pobre dice que fue llevado al seno de Abraham. ¿Por qué el seno de Abraham? ¿A qué se refiere el seno de Abraham? Cuando vemos en la palabra en el seno de Jesús, cuando Juan, el discípulo amado, se recostaba en el seno de Jesús o estaba en el seno, se refiere a su lado. ¿Y por qué Abraham? Porque Abraham, tú y yo sabemos que se le llama en la palabra de Dios el padre de ¿qué? El padre de la fe. Y Abraham viene a ser el padre de todos aquellos que han llegado a la fe en Cristo. Por eso es que ahí está hablando acerca de donde están todos los que han sido justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra. Justificados pues por la fe. No nos vamos a jactar de todas nuestras bondades, no nos vamos a jactar de todo el dinero que damos para buenas obras, no.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el seno de Abraham. Y es ahí donde fue llevado Lázaro. Y el hombre rico fue sepultado. Hay una realidad ineludible. Vean conmigo el Salmo 39, versículo 4 y 5, por favor. Salmo 39, versículo 4 y versículo 5. Dice la palabra de nuestro Señor: David, clamando a Dios, le dice: Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días. Hazme saber cuándo va a ser el día de mi muerte. Hazme saber. Es el clamor que hace David. ¿Para qué? Para que yo sepa cuán efímero soy. Para que sepa cuán efímero soy. He aquí, tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Tú vas a morir un día. Yo voy a morir un día. Tu cuerpo estará en una caja igual que el mío si antes no viene el Señor. Es una verdad inevitable. Todos morimos. Y varias veces les he comentado que como médico de 34 años de ser médico he visto tanta gente morir a las horas de nacido y por supuesto gente de casi 100 años de edad. Pero veo morir pequeños y grandes. Todos morimos. El día y la hora lo tiene el Señor. La manera en que vas a morir la tiene el Señor. He oído muchas veces, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, también lo habrás oído, que me gustaría morir dormido, quedarme dormido y amanecer. Y ya no amanecí, ya estoy de repente en el cielo. Para empezar, qué lindo deseo, qué lindo anhelo, morir, quedarse dormido y ya, no despertar. Y el segundo anhelo, todavía más, y estar en el cielo. Qué hermoso, ¿verdad? Todo el mundo quiere lo mismo. Es más, terriblemente todo el mundo piensa que así va a pasar y viven su vida como si así fuera a pasar, cuando esto es una vil mentira y un engaño del diablo, porque solo Dios tiene contados los días y tus horas. Y esos 11,000 personas que están muriendo en este momento que estamos aquí tú y yo por esta hora, 11,000 que se van a ir de este mundo, van a morir. En esta hora están muriendo, ya han muerto ahorita, repito, 3 por segundo en el mundo entero. Y ninguno se lleva nada. Ahí no habla acerca de las riquezas que tenía el hombre en el lugar donde estaba. No se llevó nada. Ni su fama, ni su dinero, ni las medallas que se cuelga para seguir alimentando su orgullo, nada. Y en cambio, sí nos llevamos lo que hicimos en la vida. Porque tú ahorita sabes que Abraham se lo dice, hey, tú hacías esto. O sea, sí nos llevamos eso, todo lo que hacemos en la vida, sí lo llevamos, lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. De hecho, nuestro Señor Jesús nos dice que quiere llevarnos con mucho ¿qué? Fruto. Fruto es lo que quiere que llevemos. 2 muertes. No solamente tenemos a 2 hombres, el rico y Lázaro, también tenemos las 2 muertes de cada uno de ellos como una certeza en esta historia, igual que es la certeza de que tú y yo moriremos. Lo tercero, que es donde se amplía el pasaje en forma natural, del 23 al 28, habla de 2 destinos eternos. 2 destinos eternos.
Veamos primero el lugar del rico. Y el lugar del rico lo dice ahí en el versículo 23. En el Hades, ese es el sitio donde llegó el rico, en el Hades, Gena, Seol o infierno. A lo largo de toda la Biblia estos términos implican lo mismo, el sitio de muertos y el lugar de castigo, que tiene otras implicaciones, sus significados, pero contiene este también. En el Hades, en el infierno, el rico alzó sus ojos, Tenemos al rico en este lugar. Si alzó sus ojos, quiere decir que tiene un ¿qué? Tiene un cuerpo. Tiene un cuerpo. En el infierno tendremos un cuerpo. No pienses que somos... porque ¿cuántas veces has estado en un funeral y de repente dicen, ahí en esa caja está su cuerpo, pero su espíritu ya no está aquí? Y entonces nos quedamos con la idea que allá en el cielo o en el infierno, bueno, en el infierno nadie considera, por supuesto, piensa más en el cielo, pero seremos flotantes, así como aire, espíritu, seres espirituales. Déjame decirte que la palabra de Dios en 1 Corintios 15, si lo lees con detenimiento, te habla y te dice que tendrás un cuerpo. Ese espíritu flotante que dice se le dará un cuerpo. Y ese cuerpo será un cuerpo que se llama glorificado. Y tendremos un cuerpo. Y veremos porque este hombre está ahí, está viendo. Y pensaremos porque este hombre está pensando ahí. Ese hombre no solamente tiene un cuerpo, sino además tiene una conciencia alterada. Su razonamiento se ha trastornado, su conciencia se ha trastornado. ¿Por qué lo decimos esto? ¿Por qué? Porque dice ahí que levantó los ojos estando en tormentos. Estaba siendo atormentado y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. O sea, ahí en el infierno pudo ver el otro lugar y vio a Abraham y vio a Lázaro. Dice ahí en el versículo 24, gritando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. O sea, ¿quería todavía utilizar sus influencias? Quería todavía mostrar que él es el que le puede decir al sirviente, tráeme esto, y se lo trae. ¿Se fijan? ¿Hasta dónde llega? Todavía pensaba que lo podía tener a sus órdenes a Abraham y también a Lázaro, por supuesto. Y le grita, mándame a Lázaro. Y fíjense lo que le pide que haga, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. O sea, pensaba que con una gota de agua podía dejar de ser atormentado. Esto es una locura. O sea, su forma de pensar está trastornada. Sí, pensaba eso, que con una gota de agua él podía tener alivio. Dice, el motivo por el cual pide eso, dice, es que estoy en agonía en esta llama. Un fuego que jamás se apagará, un fuego eterno. Hay un cuerpo, hay una conciencia alterada, hay pensamientos, en él hay pensamientos y por supuesto hay recuerdos. Dice aquí en el versículo 27, en el 27 sigue hablando el rico y dice, te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. Dice, ok, está bien, no me lo vas a mandar a mí, a Lázaro, por lo menos envíalo a la casa de mi padre. ¿Se fijan? Él tiene recuerdos, se acuerda que tiene un papá. Y no solamente se acuerda que tiene un papá, se acuerda en el 28 de qué, que tiene 5 hermanos. O sea, hay recuerdos, repito, no somos aire flotante en la eternidad, somos cuerpos glorificados.
con una conciencia, con sensaciones, con emociones. ¿Cómo sabemos que este hombre tenía emoción? No solamente del dolor, también tenía una emoción llamada amor. Él tenía un sentimiento llamado amor. ¿Acaso no manifiesta esto cuando dice que ama a sus hermanos? A tal grado ama a sus hermanos que no quiere que lleguen ahí a donde Él está. Eso es lo que dice el versículo 28. Mándalo, tengo 5 hermanos, para que Lázaro los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. O sea, está también diciendo esto. Sí, ama a sus hermanos, no quiere que vengan a donde él ya cayó. Versículo 30 le dice el rico a Abraham: Padre Abraham, yo sé que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si alguno va a ellos entre los muertos, de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Qué es lo que está diciendo el hombre rico? El hombre rico está dando el motivo por el cual está en ese lugar. ¿Cuál es el motivo? Si sus hermanos, al recibir un mensaje del más allá, lo que iba a traer, según su análisis del rico, era arrepentimiento, entonces, ¿qué le faltó a este hombre que está ahí pudriéndose en el infierno? ¿Qué le faltó? Arrepentimiento. El motivo por el cual está en el infierno es porque no se arrepintió. Ese es el motivo. Y vemos en diferentes porciones que acabo de leer que este hombre estaba ahí. ¿Cuál era su condición? 2 palabras básicamente. Una se repite varias veces: tormento y agonía. Tormento y agonía. Mira, mucha gente dice: yo no creo que esté todo el montón de lumbre ahí prendida por toda la eternidad. Mira, te voy a decir algo. Si esta es una simple figura, es para que tengamos una pequeña idea de lo terrible. Déjame decirte, ¿cuáles son las formas de morir más terrible de un ser humano? Quemado y por asfixia. El que te den un balazo no es una forma terrible de morir. El que te corten el cuello y la cabeza no es una forma terrible. Es así, instantánea. Pero el morirse quemado es un tormento. El morirse asfixiado y estar en ese punto de desesperación es horrible. Pero de los dos aún es más rápida la asfixia, porque se necesitan solo 4 minutos. Y si la llama está a fuego lento y te están cociendo a fuego lento, como lo hicieron con un John Huss allá antes de que empezara la reforma, y aquel hombre cantando al Señor mientras estaba en una estaca con fuego consumiéndole, y él cantándole al Señor porque sabía dónde iba. Esa es otra cosa, no son 4 minutos. Entonces, si la palabra de Dios, si nuestro Señor Jesús mismo está diciendo fuego, podemos pensar y desechar que no es fuego, que no son llamas, pero tenemos que creer que es algo peor aún que las mismas llamas, que es una idea que nos quiere dar. Y la cosa es que es eterno. Las condiciones de este hombre rico en ese lugar preciso eran agonía y tormento. Ahora, este hombre, por supuesto, desea alivio. Cuando pide esa gota de agua es porque quiere aliviar su sufrimiento. Desea salir de ese lugar. Pero el detalle es, ¿cuál? El detalle es que se le dice claramente en el versículo 26, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, le dice Abraham. Hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes
Sinceramente no creo que nadie quiera pasar del seno de Abraham al infierno. No pueden, pero tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Simplemente hay una barrera infranqueable, ¿sí? Y por supuesto, ¿qué es lo que le dice Abraham también a este hombre rico en el versículo 25? Hey, te recuerda que durante tu vida, recibiste tus bienes. Durante tu vida recibiste tus bienes. O sea, el rico tuvo lo que iba a tener de bienestar ahí en la tierra. Y dice Lázaro, lo que tuvo en la tierra fueron males. Pero fíjense también lo que nos dice aquí respecto a Lázaro. Con respecto a Lázaro no dice mucho en ese sitio, solamente dice dos cosas. Dice que está en el seno de Abraham, o sea, está con los justos, con los justificados. Y la otra palabra que usa con respecto a Lázaro es en el versículo 25. Lázaro es consolado aquí. Consuelo. El hombre que llega a la presencia eterna del Señor, en el seno de Abraham, en el paraíso, en la nueva Jerusalén, va a ser consolado eternamente. Y en el otro hay que agonía, tormento, sufrimiento eterno. Esto es una realidad, familia preciosa, es una realidad. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice hoy a la iglesia. Mientras no esté nuestro cuerpo en una caja, amada familia, estamos entre esos dos destinos. Esta semana, hablando con un muy querido hermano, siervo del Señor, el pastor Joel Bicky, lo invito a que viniera por acá. Es un hombre de Dios. En puritanismo, algunos habrán oído la palabra puritano, que fue una época de la historia de la iglesia en que hubo una serie de hombres que fueron muy usados por Dios, pero en puritanismo no hay ahorita en momento una persona viva, reconocida en el ambiente teológico más usada por Dios en esta área que el doctor Bicky, el doctor Joel Bicky. Y les digo, hablando con él, este hombre hace 2 años lo conocí, año y medio lo conocí. Y de hecho en una de sus clases, porque estuve 2 semanas en clases con él y con otros maestros, en una de sus clases dijo, ahorita saliendo voy a terapia por el problema de mi cáncer. Hace 2 años. Este año, a fines de este año pasado, 2015, tuve la noticia y oro por él todos los días, como le digo, pero este cáncer ya avanzó. De hecho, está por perder el ojo. El cáncer se le fue hacia el ojo, no estaba en el ojo, no era el punto inicial, pero se fue hacia el ojo y estaba por perder un ojo. Y les digo esto, cuando le escribí, le digo, ¿sabes qué? Si podrías visitarnos para un congreso, una conferencia, con otros pastores, Sugel Michelin, el doctor Don Carson, Justin Hartblake. Y entonces él de repente me dice, mira, aquí está mi agenda. Y me enseña su agenda porque dice, ¿cuándo es esto? Dice, le digo, octubre o noviembre. De hecho, te doy chance, escoge las fechas y acomodamos las fechas, octubre, noviembre. Me enseñó su agenda. Cada fin de semana de octubre y noviembre, todos ocupados. En Colombia, en Brasil, en África, en diferentes lugares de Estados Unidos, en lugares de Europa, en diferentes lugares. Estoy hablando de este fin de año. Joel sabe que va a morir, pero el cáncer y todo lo que haya que lo pueda mandar a una caja, por lo menos va a mandar solo a su cuerpo, pero él quiere tener un impacto. Y me contestó, mira, acomódalo
te voy a dar 3 opciones para cancelar uno de estos 3 eventos. Acomódame donde quieras y yo hablo y cancelo el otro evento para ir contigo. Y gracias a Dios lo hizo. Le di una fecha y canceló. Y ya ayer me reportó, ya hablé con los pastores del otro lado y movieron el evento. Voy con ustedes si Dios quiere. Les digo una cosa. Cada vez que me decía, yo quiero servirte, yo quiero servirlos a tu iglesia, yo quiero servir a la iglesia. Para eso estoy, para gastar mi vida hasta el final. Esa es la vida de un hijo de Dios. No es para atesorar, no es para estar reteniendo, no es para estar caminando con el cuello erguido, es para dejar como Jesucristo nuestro Señor todo su ser en esa cruz cruenta, en ese rechazo, en esa burla. Ahí estaba nuestro Señor Jesús sin pecado alguno, tentado en todo pero sin pecado. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba tomando tus pecados y mis pecados y haciéndose responsable de ellos delante de Dios, tomando tu lugar y mi lugar para que el justo juicio de un Dios santo cayera sobre él y lo destrozara ahí. Y al grado de destrozo fue tal que gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún de su Padre Dios fue apartado por causa de toda la pestilencia de tu maldad y mi maldad. Y eso lo hizo para ejercitar su nombre. Su nombre es Jesús, el único que puede salvarte. Se llama el Salvador. Jesús, el significado es Salvador. Y resucitó de los muertos y con eso demostró ser Dios. Y con eso demostró que el sacrificio delante de Dios que hizo por nosotros fue aceptado, recibido. Y como dice 2 Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado, que no practicó pecado, que no vivió pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Cristo Jesús tenemos cubiertos todos nuestros pecados. Su justicia nos ha sido imputada y delante de Dios podemos llegar como nuestro padre Abraham. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, un Dios de amor, un Dios santo, sí, pero por lo tanto un Dios lleno de ira contra el pecado también. Y es por eso que existe el infierno, porque es una verdad. Pudieras decir, ¿para qué hablar tanto del infierno? Te voy a decir algo, ¿a quién le importan las conferencias que se dan para evitar la diabetes? ¿A quién le importan las conferencias que se dan para evitar la hipertensión? ¿A quién le importan las conferencias que se dan para evitar la obesidad, que al final de cuentas te va a matar? ¿A quién le importan las conferencias para evitar el cáncer? La medicina preventiva es básica. Los médicos nos preocupamos. Como médico, no se imaginan el número, cientos y cientos de veces que he hecho esto. En 34 años le digo a mi paciente, ¿sabes qué? Estás así de cerca. Por mi experiencia, médicamente hablando, no puedo determinar cuándo te vas a volver diabético, pero por tus números que traes, no tardas más de 3 años en que entras al club de la diabetes. Y algunos me han contestado, como quiera, mientras puedo seguir con mi Coca-Cola. Porque no les importa. No les importa que puedan llegar a eso. Como tampoco le importa a la gente saber del infierno, cuando el infierno lo que está tratando es un pecado más grande que el cáncer que puede matar el cuerpo. Jesucristo nuestro Señor dijo, no le tengan miedo a aquel que puede matar su cuerpo. Tengan miedo de aquel que después de matar su cuerpo puede arrojar su alma al infierno. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesús. Témanle a Él, un temor santo, reverente, conciencia de que hay 2 destinos finales, conciencia de que nuestro Dios es santo. Él no está jugando. Estamos jugando a ser cristianos. Estamos jugando a la iglesita. O estamos realmente serios en algo que es eterno y que implica tu agonía, tu tormento o tu consuelo por toda la eternidad. O te estás consolando por las cosas que has hecho aquí en la tierra y las cosas que tienes materiales aquí en la tierra. ¿Cuál es tu consuelo? ¿Dónde está tu consuelo? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí estará también tu corazón. Tu corazón.
es tu tesoro Cristo. El pobre estaba en el lugar de la plenitud y riqueza eterna, total consuelo y paz con Dios. Y lo que vemos ahí en la siguiente porción, no solamente son 2 hombres, 2 muertes, 2 destinos eternos, sino además 2 advertencias. 2 advertencias. En el versículo 29 nos dice, Abraham dijo, tus hermanos, esos que tú quieres que les vaya a decir, quieres que Lázaro vaya, que resucite de los muertos y vaya a avisarles a tus hermanos para que se arrepientan. No necesitan que Lázaro vaya y los visite, no necesitan que alguien resucite, no. Abraham le dijo, tus hermanos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. ¿A qué se está refiriendo cuando les dice eso? A Moisés y los profetas. En la palabra de Dios, ¿quién es Moisés? ¿Qué representa Moisés? El hablar de Moisés, ¿qué representa? ¿Hablar de qué? De la ley de Dios. Eso es. Hablar de Moisés implica hablar de la ley de Dios. Y por lo tanto, ¿qué hemos hecho tú y yo? Deja tú la historia con el rico y Lázaro por un momento. Tú y yo, ¿qué hemos hecho con la ley de Dios? Obedecerla fielmente todos los días. Como dijo aquel joven rico que se acercó a Jesús. Toda la ley la he cumplido. Pero cuando el Señor le dice, está bien, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué hizo el joven rico? Se apartó triste porque tenía muchas riquezas y no estaba dispuesto a obedecer. Tú y yo hemos pisoteado la ley de Dios. Tú y yo hemos roto todos los mandamientos de la ley de Dios. Tú y yo hemos amado realmente a Dios por encima de todas las cosas, al único Dios verdadero. Tú y yo no hemos tenido ídolos en nuestro corazón. Hemos roto y pisoteado. Y la única respuesta ante esto que se necesite, que nos habla la palabra de Dios, y particularmente nuestro Señor Jesús en Marcos 1 lo dijo también, ¿cuál es respecto a la ley de Dios? En Marcos capítulo 1 dice el Señor en el versículo 15, nuestro Señor Jesús está hablando. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Ese es el mensaje con respecto a la ley de Dios. ¿Qué fue lo que tenía este hombre ahí? ¿Qué era lo que necesitaban sus hermanos hacer allá en la tierra? Arrepentirse para no llegar donde él estaba. Arrepentimiento es lo que tiene que ver con el mensaje de Moisés. Necesitamos arrepentimiento, reconocer que hemos roto la ley de Dios, confesar nuestros pecados al Señor y pedirle que nos conceda ese arrepentimiento. Arrepentimiento. Eso es lo que indica esa advertencia. La ley nos advierte que nadie verá a Dios por la ley. Pero después vienen los profetas. Por eso dice, tiene a Moisés y a los profetas. ¿De qué nos hablan los profetas? ¿De qué estuvieron hablando los profetas todo el tiempo en el Antiguo Testamento? Los profetas estuvieron anunciando, viene el juicio por tu maldad, viene el juicio por su desobediencia, viene el juicio, pero no se quedaron solamente en ese mensaje los profetas. Los mensajes de los profetas iba acompañado siempre juicio con misericordia. Y los profetas anunciaron que Dios los iba a salvar nuevamente de los babilonios, Dios los iba a sacar de los egipcios, de Egiptos, Dios los iba a sacar de los asirios, Dios los iba a liberar por su misericordia, porque eran su pueblo. Los profetas anuncian la misericordia de Dios. Y los profetas anunciaron también a quién, aquel que es la salvación de Dios. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Y por eso en Marcos 1:15
el Señor Jesús está diciendo 2 requisitos que les pido porque me he acercado a la tierra. Arrepiéntanse con respecto a Dios y crean en el Señor Jesucristo. Pongan su fe en que el trabajo de Cristo que hizo en la tierra, vivir una vida santa y llegar a la cruz tomando tu lugar y mi lugar y recibir el castigo que te tocaba a ti y a mí, que ya lo hizo Él. Y dice Él, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas noticias de salvación. ¿Para quién son las buenas noticias? Para los que tenemos malas noticias, para los que tenemos conciencia que hemos pecado, que hemos hecho con nuestro cuerpo todo lo que hemos querido, que hemos hecho con nuestra mente y metido pura basura, que hemos hecho con nuestros bolsillos riquezas aquí en la tierra y no en los cielos. Para esos es las buenas noticias de que Dios viene a salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le está diciendo aquí a Abraham, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan, están diciendo que se arrepientan y que crean en el Evangelio. 2 advertencias, mi amado hermano, hermana. Y si no lo eres, mi amado hermano y hermana, aún te digo una cosa, Dios te está llamando. Si aún no eres del pueblo de Dios, Dios te está llamando. Nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz para que el poder del pecado y de la muerte fuera roto sobre tu vida, fuera quebrantado totalmente. Su sangre es suficiente para ser aplicada a tu vida y a mi vida y limpiarnos de toda maldad. Y solo entonces es cuando el corazón de piedra que traemos todos es arrancado y nos es dado un corazón de carne, para con ese corazón de carne buscar, ahora sí, al que no nos importaba, aquel que nos salvó, aquel que vino para llevarnos a ser hijos de Dios, pero una vez que nuestros pecados fuesen perdonados. Dice ahí el versículo, volvemos a nuestro texto en Lucas 16, versículo 30. Este hombre, el rico, contradice a Abraham y le dice, no. Si es que algún muerto se levanta, se van a arrepentir. Y termina esta historia en el versículo 31 con una respuesta de Abraham. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta entre los muertos. Déjame decirte algo. Puedes ir a cualquier campaña evangelística, puedes ver todos los milagros de sanidades, puedes ver milagros de diferentes tipos, puedes ver cosas increíbles, pero si no se arrepienten y creen en el Evangelio, se pudrirán en el infierno eternamente. Los milagros no salvan, las sanidades no salvan. El pecado es la enfermedad mortal para la eternidad y solo Jesús puede salvarte. Y si no estás en Cristo, estás contra Él. Y si estamos en Cristo y hemos despreciado su tesoro, que no solamente es Él, es su iglesia. Su amada iglesia es el tesoro más grande que tiene nuestro Señor Jesús. Es su amada. Amados, necesitamos atesorar que somos una familia en la fe. Necesitamos atesorar el derecho que nos da el Señor de poder interceder. Pero aparte, el privilegio de poder servirla. Qué hermoso es escuchar a gente como Joel cuando me dice, yo quiero servirte a ti. Así lo puso en la nota que me mandó. Y quiero servir a tu iglesia. Vengo a eso. Morris Roberts hace 4 años, que fue cuando programamos la visita del 2014, lo mismo me dijo, mira, úsame lo que quieras, yo voy para que me uses. Quiero servirte, quiero servir a quien sea del Señor. Eso es un corazón puesto a los pies de la cruz. Amada familia, 2 vidas, riqueza, pobreza, 2 muertes, los 2 mueren. 2 caminos eternos, el cielo o el infierno, y 2 advertencias.
arrepiéntete y cree en el Evangelio, o persiste tu pecado y ten las riquezas en este mundo para que conozcas la verdadera pobreza por toda la eternidad y el tormento y agonía. Aquellos que han dicho alguna vez que el infierno solamente es desaparecer en la nada, créanmelo que en estas palabras que acabamos de leer de nuestro Señor Jesús, dice que es una vil mentira. Que Dios ponga su temor santo sobre nosotros, iglesia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tú nos formaste a cada uno de nosotros. Nosotros no te creamos a ti. Mi súplica esta tarde, Señor, es: ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de los que son tuyos. Ten misericordia, Señor, y sálvanos. En el nombre de Jesús, mi hermano, si eres un hijo de Dios y has tratado de vivir otra vez viendo al mundo y las cosas del mundo, si haces eso, mi hermano, te conviertes en enemigo de Dios y Dios tratará contigo porque te ama, te disciplinará. Sé pobre. Y tú sabes a qué pobreza se refiere el Señor cuando dijo: sé pobre en espíritu, porque siendo pobre en espíritu puedes ser pobre aún teniendo riquezas materiales. Pero también te hablo a ti que no conoces el perdón. Te digo una cosa: estás bajo el juicio y la ira de Dios, y el Señor hoy lo que te dice es: arrepiéntete de que has sido un desobediente de la ley de Dios. Y confía y recibe las buenas noticias que en Jesucristo, el Hijo de Dios que vino al mundo a salvar lo que se había perdido, tus pecados han sido perdonados en esa cruz y su sangre ha sido aplicada para salvación a ti. Jesucristo resucitó y Jesucristo te ofrece una nueva vida desde aquí en la tierra, donde el pecado no más enseñoreará sobre ti, sino el reino de Jesucristo tomará tu vida y dirigirá tu vida y te dará la fortaleza para dejar el pecado que antes jamás tenías. En el nombre de Jesús, Señor, que tu gloria brille más y más en nuestras vidas. Tuyo es el reino, el poder y tuya la gloria siempre, en Cristo Jesús. Amén. Dos detalles.